Muy bien. Estamos en la sección del día martes. En este día la lección nos presenta el por qué se creían los judíos de manera exclusiva el pueblo de Dios. Y de esta manera ellos trataban de que los nuevos conversos gentiles se convirtieran al judaísmo, guardaran los ritos, las ceremonias, incluyendo la circuncisión. Aquí nos presenta el tema que causaba disensión. Este tema de circuncidarse, guardarse la ceremonia, los ritos, todo esto causaba discordia entre los hermanos, causaba un conflicto. Entonces, en este día la lección nos presenta cómo se resolvió esa disputa. En el libro de los Hechos, en el capítulo 15, nos encontramos lo que estaba sucediendo en ese entonces con la iglesia. Dice así, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no poder ser salvo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Estos hermanos que eran judíos se habían introducido a la iglesia esta enseñanza, que era una enseñanza que causó un problema. Ahora, ciertamente los discípulos, los apóstoles, se reunieron y hacían la obra misionera para ganar almas para el Señor. Pero estos judíos que enseñaban a judaizar y a circuncidarse, lo que ellos traían era discordia, lo que ellos traían era disensión. Donde hay separación, división, allí no está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios crea unidad, y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Por lo tanto, dice aquí, ciertos creyentes judíos de Judea, de la secta de los fariseos, lograron introducir un tema que pronto llevó a una controversia generalizada en la iglesia y causó consternación en los creyentes gentiles. Esta situación que crearon estos judíos que creían en la circuncisión, que creían en guardar los ritos para poder ser salvos, realmente ellos no entendían que la salvación era por fe, por gracia, sin las obras de la ley. Por eso el apóstol Pablo dice: concluimos pues que el hombre justificado sin las obras de la ley es por gracia. Por lo tanto, dice aquí, los judíos siempre se habían enorgullecido de sus cultos. Ellos creían que sus ritos, sus ceremonias era lo máximo, y lo era, porque era el plan de salvación en miniatura para enseñarles a ellos lo que habría de venir. Ahora dice aquí, ellos todavía sentían que guardar estos ritos, guardar este tipo de adoración, este tipo de conducta, probablemente los hacían merecedores de la gracia de Dios. Ahora, ellos pensaban que Dios no había autorizado ningún cambio para dejar los ritos y las ceremonias expresados en ordenanza. Ahora, lo interesante aquí es, dice, estos insistían en que las leyes, las ceremoniales judías debían incorporarse a los ritos de la religión cristiana. Y ellos, dice, tardaron en discernir qué fue lo que pasó. Para poder solucionar este problema que venía desde el antiguo, si usted lee Génesis en el capítulo 17, si no mal recuerdo, el versículo 9 y 10 dice: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es el pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. ¿Qué es lo que estaba haciendo aquí Dios? Dios estaba dándole una señal a Abraham y a su descendencia como pueblo. Oiga bien, como pueblo de Dios, con el pueblo guardador, depositario de todo lo que Dios quería enseñarle al mundo. Esto era el tipo y el antitipo de lo que había de venir. Pero después de Cristo, oiga bien, después de Cristo, esto de la circuncisión y los ritos y ceremonias quedaron atrás. Entonces se reunió la iglesia, se reunió Pablo, Bernabé, Pedro y toda la junta de la iglesia, y hubo un concilio de iglesia. Un concilio es que llegan
llegan a un consenso, llegan a una sola opinión, llegan a un solo punto. Entonces llegaron a un consenso, el concilio. Dice, aunque Pablo esperaba que Dios lo guiara directamente, estaba siempre listo para reconocer la autoridad impartida al cuerpo de creyentes unidos con la iglesia. Esto significa que Pablo sentía la necesidad del consejo cuando se levantaban asuntos de importancia en la iglesia. Se complacía en presentar a la iglesia, se unía con sus hermanos para buscar a Dios, oiga bien, en procura de sabiduría para hacer decisiones correctas. En otras palabras, es interesante notar que Pablo, sea un hombre que era circuncidado, era ciudadano romano, era hebreo de hebreo, había sido criado, educado y enseñado en la religión, él no se toma créditos a sí mismo. Aunque hay gente que se echa créditos y se echa porras a sí mismo, el apóstol Pablo no hizo eso, buscó el consenso de la iglesia. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 15, nos encontramos qué fue lo que pasó. Aquí nos encontramos las palabras del apóstol Pedro cuando dice, versículo 7, capítulo 15, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificados por la fe en sus corazones. Ahora pues, oiga bien lo que dijo el apóstol Pedro, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Oiga, qué palabra. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Es imposible cumplir toda la ley, aunque sea circuncido. Es imposible. Solamente aquellos que han sido circuncidados de corazón pueden recibir el Espíritu de Dios y ahora están capacitados, habilitados por el Espíritu de Dios, no por nosotros, a guardar toda la ley que es la de los mandamientos. Pero en este día vemos cómo la controversia se solucionó buscando la dirección de Dios y el Espíritu de Dios se reveló ante aquella reunión y de esta manera llegaron a la conclusión de que según las costumbres de Moisés, eso ya no es válido, no más. La circuncisión fue dada para el pueblo de Dios. Hoy tú y yo hemos de circuncidar nuestro corazón para que el Espíritu de Dios more en nosotros y entonces tengamos los frutos del Espíritu Santo, que esto incluye guardar los mandamientos, no para ser salvos, sino porque somos salvos en el único nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual los hombres puedan ser salvos, sino en el nombre de Jesús, porque ante Él se ha de doblar toda rodilla y toda boca ha de confesar que Cristo Jesús es el Señor. Así se acabó la controversia entre si circuncidarse o no circuncidarse según las costumbres de Moisés. Estudiemos la lección en el día miércoles y comprendamos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es los creyentes gentiles. Estudiemos la lección, recibamos nuestra bendición.